Hola, pues en este vídeo vamos a ver un poquito de álgebra. El otro día ya nos iniciamos un poco en qué era una variable, en qué eran esas expresiones que podíamos sustituir valores en ellas. Es una rama de la matemática un poco extraña, parece, ¿no? Bueno, ustedes saben que las matemáticas se dividen en ramas que están muy interconectadas unas con otras, y de hecho la matemática en sí está muy conectada con otras ciencias. Pero si se trata de organizar un poquito la información y las herramientas, las técnicas que podemos tener a nuestra disposición, pues fíjense que tenemos estadística por un lado, tratamiento de números por otro, que se llama aritmética, el álgebra, que tiene que ver con esas letras extrañas que utilizamos en clase. Pues hoy vamos a jugar un poquito con eso. Y en concreto vamos a aplicarlo a un conjunto de cerillas. Fíjense, resulta que yo puedo coger unos fósforos, unas cerillas, y formar triángulos. Entonces, fíjense que he utilizado 3 cerillas y he formado un triángulo. Por ejemplo, yo ahora podría coger y añadir 2 cerillas más y ya tendría 2 triángulos, y así podría continuar. Pues esto tiene un patrón matemático oculto que nos permite averiguar, por ejemplo, cuántas cerillas necesitaríamos para formar pues 1315 triángulos. O al revés, con 254 fósforos o cerillas, ¿cuántos triángulos podemos formar? Ese tipo de preguntas, de ejemplo, se pueden resolver por diferentes técnicas. Ya lo hemos visto en matemáticas, que las cosas no hay que hacerlas como dice el profesor, sino que hay que hacerlas bien. Y bueno, yo hoy les voy a contar cómo hacerlo usando esta herramienta que les adelanto. El álgebra es una de las más poderosas de las matemáticas. De hecho, el álgebra es lo que permite automatizar, que es la base de la informática. Por eso es tan importante saber álgebra. Pero bueno, vamos a formalizar esto un poquito. Mire, lo que vamos a hacer primero es utilizar pues variables. ¿Qué variables vamos a usar? Pues vamos a utilizar, por ejemplo, la n, que es el número de triángulos. Ponemos entre comillas, ¿no? Porque es la definición. Y vamos a utilizar la f como el número de fósforos, de cerillas, que vamos a usar para n triángulos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una tablita. Las tablas también sirven mucho en matemáticas. Entonces vamos a hacer una tablita donde vemos que si tenemos un triángulo, vamos a ver, lo voy a colocar por aquí. Si tenemos un triángulo, pues tendremos 3 cerillas, 3 fósforos. Si tenemos 2 triángulos, voy a moverlo un poquito, pues vamos a necesitar 5. Si tenemos 3 triángulos, necesitaremos 7. Y así podría continuar. Pero si se dan cuenta, vamos a poner aquí 3 puntitos diciendo que podríamos seguir. Si se dan cuenta, este número que estamos obteniendo está muy relacionado con el 1. ¿Es sumarle 2? No. En este caso sí, pero en este no. Aquí yo le sumo 2 y me da 4, no me funciona. ¿Qué patrón hay? Bueno, ya muchos se habrán dado cuenta que si esto sube de 1 en 1, esto sube de 2 en 2. Esa información es muy útil porque me permite decir que el número de fósforos es 2 por n, y aquí falta algo que ahora tendremos que ver cómo lo completamos. Por ejemplo, si la n vale 1, 2 por 1 me da 2. ¿Cómo consigo que me dé 3? Pues sumando 1. Vamos a ver si esta fórmula funciona. Si la n vale 2, 2 por 2 es 4, más 1, 5. Funcionó. Si la n vale 3, 2 por 3 es 6, más 1, 7. Funciona. Está muy bien. Pues vale, acaban de formalizar con una fórmula el patrón que describe la relación que hay entre el número de cerillas y el número de triángulos. El número de fósforos y el número de triángulos. Esta ecuación, esta fórmula, donde hay 2 variables, puede usarse de diferentes formas. Por ejemplo, yo puedo decir, si la n vale 10, la f, ¿cuánto vale? Y simplemente sustituyo. Recuerden, yo les digo siempre en matemáticas que la matemática en gran parte es solamente sustituir y despejar.
si dominan eso, igual que el karate, ¿no? Dársela, pulirse, era. Pues lo mismo. Si nosotros somos conscientes de que muchas veces solo tenemos que sustituir y despejar, lo que es un monstruo se convierte en un juguete. Y las matemáticas son un juguete, de verdad. Bueno, pues nada, si la n vale 10, simplemente sustituyo el valor y la f será 2 por 10 más 1. Que aplicando las prioridades, primero tendré que hacer la multiplicación. 2 por 10 es 20, más 1, pues es 21. Pues resulta que la f es 21, si la n vale 10. Y es sustituido el valor de la variable 10 en la fórmula. Pero en vez de sustituir, yo podría tener que hacer otra cosa. Por ejemplo, vamos a quitar los fósforos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que enfrentarnos a la siguiente. Si la f vale 31, ¿cuánto vale la n? Es decir, traducido a nuestro problema. Si tenemos 31 fósforos, si tenemos 31 cerillas, ¿cuántos triángulos podemos construir? Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo, sustituir. Si nosotros sustituimos, 31 es 2 por n más 1. Y aquí muchos de ustedes ya estarán resolviendo el problema mentalmente. Y yo les animo a hacerlo, porque esa herramienta también la tenemos que tener engrasada. Pero también tenemos que saber manejar bien el álgebra, porque el álgebra es la que nos va a permitir, la herramienta matemática, que nos va a permitir enfrentarnos a situaciones duras, aquellas donde el cálculo mental no llega. Pero para eso hay que empezar con ejercicios sencillos como este, ¿de acuerdo? Entonces, hecha esa pequeña aclaración, seguimos. ¿Cómo puedo calcular el valor de la n? Pues bienvenidos al mundo de las ecuaciones. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues básicamente hay dos métodos. Un método lento, original, bonito, razonado, y un método rápido que desgraciadamente en las escuelas, en los institutos, a veces se enseña como único método y lo que contribuye es, lo llamamos método rápido, lo que contribuye es a pensar que el alumnado a la matemática es algo mecánico, y la matemática no es algo mecánico. Todo lo contrario. Entonces nosotros primero vamos a ver el método lento. Imagínense que esto es una balanza, o que ustedes están en el gimnasio y están utilizando pues la típica barra de pesas para hacer el press de banca. Ustedes estarían aquí, miren qué bien dibuja el profe de mates, qué bien dibuja el profe de mates, ¿no? Están haciendo, por ejemplo, un press tras nuca para hombros. Tienen que levantar la barra con las pesas, bajarla, volver a subirla. ¿Qué ocurre si aquí ponemos un peso menor que este? Pues si este peso es chiquitito, este lado se me va a venir hacia abajo, va a estar en desequilibrio. Pues fíjense que en matemáticas una ecuación es una barra de pesas en equilibrio, una balanza en equilibrio. Y yo puedo manipularla, yo aquí puedo añadir 5 kilos por un lado y añadir 5 kilos por otro, que no pasa nada. Puedo quitar 5 kilos por un lado, que si quito 5 kilos por el otro no pasa nada. Pues si yo quito 1 kilo por este lado, fíjense cómo copio la expresión anterior, pero quito 1 kilo, y yo en la parte izquierda también quito 1 kilo, ocurre algo muy bonito, y es que este 1 con este 1 se van, da 0, y aquí me da un 30 igual a 2n. Por lo tanto, fíjense que lo que inicialmente, el valor que yo quiero averiguar, que es la n, está acompañado por dos números que me sobran, ahora solamente está acompañado por un número. ¿Qué ocurre si esta expresión la divido entre 2? Pero claro, si yo divido entre 2 la parte izquierda, tendré que dividir entre 2 la parte derecha, porque si no, esto se me desequilibra. Claro, 2 entre 2, ¿cuánto es? Pues 1, 1n. 1 por n es n, o sea, yo puedo escribir la n simplemente. Y 30 entre 2 es 15. ¡Hala! He averiguado que puedo hacer 15 triángulos. Pues bienvenidos al álgebra, bienvenidos al mundo de las ecuaciones. En este punto pasamos a una siguiente fase del vídeo. Ya con esto ya tenemos cómo resolver una ecuación. Fíjense, podía haber hecho algo curioso, y es que en vez de restar 1, lo voy a poner por aquí, yo podía haber hecho una división entre 2, pero lo hubiera complicado un poco. Si yo hubiera dividido entre 2 la parte izquierda y hubiera dividido entre 2 la parte derecha al completo, recuerden la barra, 31 entre 2 es 15,5. Y 2n más 1 entre 2 sería, recordando el significado de las fracciones, lo mismo que esto, separar las fracciones. Claro, 15,5, bueno, 2n entre 2 me da n y 1 entre 2 me da 0,5. Puedo poner los decimales, no pasa nada. Si yo resto 0,5 en la parte derecha, tengo que restar obligatoriamente 0,5 en la parte izquierda para que no se desequilibre la barra de pesas. Esto me da 15 y esto me da n. Luego llego a la solución también. Funciona. Las matemáticas funcionan siempre, si lo haces bien.
Lo que te recomiendo es que uses este método, ¿de acuerdo? Y hasta aquí llegamos hoy. Hasta luego.